¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Ustedes, seguramente como me ocurre a mí, están todos los días más que decepcionados de las noticias que escuchamos y vemos con respecto a la actuación del gobierno del presidente Castillo. Con apenas 2 meses de actuación y, como diríamos, nada de nada. O de lo poco que hay, solo preocupación e incertidumbre. Entonces, como es mi estilo, no solamente criticar, entonces estaba pensando, ¿y si por cosas del destino tuviéramos otro gobierno en este momento que quisiera hacer las cosas para avanzar, no poniendo el espejo retrovisor como este gobierno? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que habría que hacer algunas cosas, porque obviamente no todo está perfecto, ni estaba perfecto antes de que llegara el presidente Castillo, antes de que llegara la pandemia. Se había avanzado muy bien en muchos temas, pero había temas pendientes. Yo creo que el principal tema pendiente es la modernización del Estado. Un Estado que no es transparente, que no es eficiente, que no es rápido, que es muy lento y que además está alejado del ciudadano, es un Estado que no funciona. Algunos le llamaron el Estado fallido en la campaña electoral. Bueno, yo le llamo un Estado que no funciona. Y un Estado que no funciona provoca un gobierno como el que tenemos ahora, que por la situación, digamos, que esto implica, lleva un discurso donde apunta al sector equivocado. Los culpables de que la situación no esté bien son los privados, son las empresas extranjeras, es el modelo económico. No, en buena parte, el gran responsable de que estemos aquí y tengamos un gobierno como el que ahora tenemos es el propio Estado. Por lo tanto, lejos de darle más tareas que no sabe hacer al Estado, como reemplazar a la empresa privada, como pretenden algunos miembros del gobierno, parece también pensar el propio presidente Castillo, en lugar de darle tareas, hay que hacer que su tarea la cumpla adecuadamente. Proveer bienes públicos, combatir la pobreza y la desigualdad, usando los recursos del Estado, no quitando de plata y recursos al privado, ¿no? Y tercero, garantizando que el mercado no abuse cuando abusa, lo que no significa dejar de incentivar al mercado para que haga bien su tarea cuando la hace bien. Entonces estaba pensando en algunos temas que claramente este gobierno no va a hacer, pero algún gobierno que espero pronto tenga nuestro país pudiera hacer. Y ninguno de los temas que voy a mencionar son decisiones fáciles, son decisiones que van a generar incluso aplausos, pero son las cosas que hay que hacer. Así que pongámonos a pensar en serio, a no pensar en el voto, en quién va a ser el candidato. Ahora ya los partidos políticos, los que están registrados y los que van a registrarse, empiezan a pensar quién va a ser el candidato para el municipio, quién va a ser el candidato para la región, los regidores, los consejeros, y ahí se acaba toda la preocupación de los partidos políticos. Eso es lo que ha generado el caldo de cultivo para un gobierno como el que tenemos ahora. Primer tema, apliquemos a nuestras políticas públicas un criterio permanente de gestión territorial y dejemos ya de pensar en costa, sierra y selva y empecemos a trabajar siguiendo la cuenca, siguiendo a la sabia naturaleza y el sentido común, ¿no? De manera transversal. Como lo decía el sabio Pulgar Vidal, las 8 regiones naturales, desde el nivel del mar, la Chala, pasando por la altísima cordillera, la Puna, hasta la selva baja. Maravillosa nuestra geografía, y diversa y compleja y desafiante. Y en esa geografía tenemos que trabajar. Entonces, el corte transversal de las políticas públicas implica, entre otras cosas, dejar de pensar en las regiones como las estamos pensando en este momento, como compartimentos estancos, unos de otros no relacionados, cada quien pensando, este es mi agua, esta es mi tierra, este es mi recurso, y el otro mi vecino, que también tan peruano como tú, no, ese que vea cómo arregla sus cosas. Así no se trabaja un proceso de desarrollo unitario como es el Perú, pero es un país unitario, diverso, ricamente, culturalmente diverso, geográficamente diverso, económico, socialmente diverso, pero unitario políticamente. Entonces, allí el corte transversal es un tema. Lo primero que habría que hacer es pensar en unas regiones
con concepto transversal. Existe en la normatividad las mancomunidades regionales, pero tal como está planteado, es como una especie de imposible, porque cada región quiere para sí todo lo que se pueda. Entonces, una mancomunidad será una discusión de qué me das y yo qué te doy a cambio. Y en realidad lo que tienen que considerar es una sola idea, como Perú, no como cada compartimento estanco regional, de cómo manejar el concepto transversal siguiendo la cuenca y así mejorar, por ejemplo, la asignación de los recursos, mejorar la posibilidad de la infraestructura para poder lograr viabilidad económica, social, política, ambiental a muchos proyectos y mejorar el nivel de vida de mucha gente que está arriba en la cordillera o lejos en la Amazonía con mucha pobreza, porque está desconectada del resto de la población, porque, repito, seguimos mirando al Perú largo por ancho y no con un concepto tridimensional. Gestión del territorio, repensar las regiones, mirar un corte transversal de las políticas es menudo tema, porque no va a generar aplausos, pero es lo que necesitamos hacer. Otro tema, bien difícil también, pero fundamental. Hay que pensar en una manera más inteligente y más eficiente de distribuir el cambio. Así como está, no está funcionando. El mejor ejemplo, las regiones, provincias y distritos que tienen canon todavía tienen problemas con parte de su población que no tiene agua de desagüe, todavía tienen problemas de centros de salud o de sistemas educativos que no tienen lo mínimo que necesitan. Entonces, ¿para qué tienen el canon? Para hacer bonitas plazas públicas, nuevos locales del municipio, de la región, o tal vez algún monumento importante, o un coliseo, un estadio. Sí, eso puede ser interesante después. Pero primero, 100% de la población con agua y desagüe. Wi-Fi de alta velocidad para ese lugar. ¿Por qué no? Centro de salud equipado en su primer nivel de atención de la salud, el centro de salud, no el hospital. Y colegio con equipamiento y con profesores bien pagados para trabajar allí, para hacer una educación de calidad allí y aprovechar así el cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué atesoran el recurso del canon? Lo usan para estos gastos que claramente no es lo prioritario que necesitan y dicen, no, pero si quieren tocar el tema para agua y desagüe, que me lo dé el Ministerio de Vivienda a nivel nacional. La mentalidad tiene que cambiar. Yo creo que hay que pensar en alternativas imaginativas, constitucionales, pero no se trata de que no tengan el dinero, lo deben tener, es su derecho, pero que lo usen, pues. Entonces, de repente, las comunidades mismas podrían ayudar para que esto se canalice de otra manera, porque algunas autoridades regionales o municipales claramente no están dando la talla para manejar esos recursos inteligente, eficiente y legalmente, en algunos casos. Otro tema. ¿Saben cuánto es el nivel de bancarización en el Perú? Dicho de otra manera, ¿cuánto es el tamaño del sistema financiero o qué parte del total de liquidez que tiene la economía, del total de dinero que tiene la economía, entra por los bancos en el Perú? ¿Saben cuánto es? Siglo XXI, ¿eh? Perú del siglo XXI, 200 años de independencia, 41%. En otras palabras, de cada 100 soles que hay en la economía, solo 41 soles entran de alguna u otra forma a un banco o a un intermediario financiero. 59 soles, casi 60 soles, están en la calle, literalmente, ¿no? ¿Cuánto será ilegal de esos 60 soles? Narcotráfico, lavado de activos, contrabando, dinero negro, corrupción. Digamos que sea 20 de cada 100 soles. Yo creo que es alto, 20 de cada 100, pero digamos, me queda 40. Otro sistema financiero que es legal, no, ese dinero es lícito, es un dinero con el que trabaja la economía, pero no quieren ponerlo en los bancos. Entonces, hay que buscar, por un lado, crear condiciones para que la gente se familiarice más con el sistema bancario y con el mercado de capitales. Somos un país emprendedor y estoy seguro que un país emprendedor, mirando un mercado de capitales inteligentemente, puede hacer maravillas. Pero se prefiere, al no tomar decisiones públicas, que ese dinero esté dando vueltas fuera del sistema. Empecemos por el Estado. El Estado al 100% bancarice todas sus transacciones. Nada en efectivo. Que todos los que van a recibir algún dinero de un programa público tengan una cuenta bancaria. Ya se está empezando este tema en algo en el Banco de la Nación, con la cuenta
de las personas, los jóvenes cuando tienen su DNI. Muy bien, pero este es otro tema importante. Tampoco da aplausos, tampoco da votos, pero es importante. Luego, ¿por qué seguimos con tanto papeleo? Saben que entre los temas vinculados al nivel de competitividad del Perú, uno de los más bajos es el relativo a facilidades para hacer todo, desde una licencia municipal hasta un permiso para hacer alguna actividad o abrir una empresa. Aquí se demoran un montón. Y aquí no está solamente el gobierno nacional con sus diferentes entidades, SUNAT, SUNAFIL, ¿no? También están los municipios que en mucho complican la vida a los empresarios, a los emprendedores. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para bajar eso? Pero realmente, y prohibimos que haya tantos trámites. Y para que la cosa no quede en una opinión, en una idea, digitalicemos todos los procedimientos. Ya, en la red, todo queda sellado, toda la huella queda planteada. Ya no hay posibilidad de crear digamos, el nuevo trámite o crear la posibilidad de que demore 3 días más, porque todo se va a ver ahí. Entonces el ciudadano va a poder vigilar cómo está su trámite. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchos trámites por gusto, que hay muchos trámites que se duplican, que se triplican, y que en realidad lo que se trata es a veces de crear condiciones para la corrupción o crear elementos para obtener ingresos, sobre todo estoy hablando de los municipios. Digitalizar al 100% las operaciones públicas para empezar, de todos los gobiernos locales, regionales y nacionales, y poco a poco también buscar que el sector privado digitalice todo, como ocurre en los países más importantes del mundo, donde el efectivo se usa por defecto, y el trámite con el papel se hace por defecto, pero en realidad todo está digitalizado. Ese tema probablemente tampoco tendrá muchos aplausos, pero ¿importan los aplausos o importan hacer las cosas que necesitamos? La ley ya dice que el primer comprador del Estado, el primer comprador del Perú, que es el Estado, puede usar compras conjuntas, compras subasta inversa, compras electrónicas. ¿Cuánto se usa de estos mecanismos que ya existen por ley? Casi nada, porque cada comprador, me refiero a cada institución pública, cada jefe de logística o cada departamento de logística quiere tener su espacio de poder, estoy pensando bien, o su espacio para tal vez hacer alguna actividad ilícita, pero por lo menos quiere su espacio de poder. Y entonces cada quien compra por un lado y así, lógicamente, se compra muy mal. Porque si yo, como Estado, necesito tantas miles de toneladas de papel o tantos miles de galones de gasolina, ¿por qué no compro en una sola compra y luego reparto entre las instituciones de acuerdo a lo que se necesita? Esto no es tampoco un invento, ya Perú Compras existe, la norma existe, pero hay poderosos lobbies que están encargados de que la cosa no funcione. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si el Estado compra, en lugar de muchitos por aquí y por allá, compra una gran cantidad y lo compra directamente sin intermediarios a los proveedores, incluso con licitaciones internacionales, ¿qué pierde? El Estado gana, el ciudadano gana, pierden los que ganan de la intermediación o ganan de los precios mayores que pueden negociar con cientos de operadores públicos que están cada uno por su lado. Tampoco da aplausos esta actividad, pero vaya que la necesitamos. Necesitamos una reforma del sistema de justicia. Claramente, no soy experto en este tema, pero los expertos pueden hablar. También hay que salir del discurso y pasar a un sistema de justicia que funcione. Para empezar, que sea justo, valga la redundancia. Que el sistema de justicia no esté basado en quién tiene poder y quién tiene dinero, sino en quién tiene la razón. Que ese derecho esté garantizado, como en otros países se ha logrado. Ahí tenemos un trabajo importante, tampoco da votos, pero muchos prefieren no tocarlo para no tener problemas, entre comillas. Necesitamos inmediatamente una reforma del sistema de salud pública para tener primero un sistema y luego dejar el discurso nuevamente y concentrarnos en el primer nivel de la atención de la salud, centro de salud, postas médicas, para una salud fundamentalmente preventiva y no curativa. Lo que gastemos ahí
será pura inversión y salvará vidas y ahorrará dinero, porque una vida educada, en una salud adecuada, con prevención, con tratamiento a tiempo, ¿no? Eso va a evitar, primero, que la vida no se pierda, y segundo, que no se gaste lo que se gasta hoy día en un hospital, o que todos quieran ir al hospital, porque en el centro de salud no tienen ni laboratorio, ni rayos X, ni médico en la mayoría de los casos. Y un sistema de educación que tiene que, obviamente, modificarse fundamentalmente. Y yo voy a hacer otros videos sobre los contenidos educativos que nuestros niños están recibiendo, jóvenes. Porque hay que mirar, ¿no? Yo ya soy abuelo. Y lógicamente, ya no estoy tan cerca del tema como cuando mis hijos estaban en edades más tempranas. Pero muchos de ustedes tienen hijos que están en el colegio. Hay que preocuparse por los contenidos que reciben, sobre todo muy pequeños. Les cuento que son contenidos muy delicados, con los cuales probablemente si tú te pones a estudiar el tema, estarías en desacuerdo. Hay que revisar eso. Hay que darle una reforma real a la educación para que ésta sea de calidad y logre que el joven, antes el niño, logre competencias mínimas, una autoestima elevada, inteligencia emocional, habilidades blandas, como se dice ahora, mínimo un idioma adicional al idioma materno, pero ojalá dos, ¿no? Saber leer y escribir y comprender lo que lee, sí, pero también tener hábito de lectura y tener pensamiento crítico o complejo sobre lo que lee. Tener la capacidad para desarrollar conocimientos con profundidad, pero también para desarrollar artes, para desarrollar deportes, no competitivamente necesariamente, sino como parte de una vida integral, mente sana en cuerpo sano, como decían los abuelos. Necesitamos trabajar en eso. Y necesitamos pensar en nuestras pymes, porque nadie, ese es un pensamiento que lo tengo muy arraigado, nadie nace para ser pyme. El pyme o la pyme es un invento necesario en los inicios, pero si las cosas van bien, esa pyme tiene que crecer. Y si le va bien y le tiene que ir bien, esa pyme tiene que ser pronto una pequeña, una mediana o una gran empresa. Esa es la lógica hacia donde deberíamos apuntar. No para que las pymes se queden como pymes, mucho menos los micronegocios, que son interesantísimos, pero tienen bajos niveles de productividad, tienen pocas posibilidades de desarrollar sostenibilidad en el tiempo para sus negocios. Hay que hacerlos crecer. Y esa debe ser una tarea en la que todos debemos estar de acuerdo. He querido reflexionar sobre algunos temas y tengo otros todavía. Los iré conversando con ustedes. Ninguno de estos temas gana aplausos ni genera votos. Y por eso quienes hacen política no los tocan. Prefieren tocar otros que sí generan aplausos pasajeros. Pero la política no solamente tiene que hacer su tarea de representar o intermediar frente a la población, también tiene que saber tomar decisiones, también tiene que saber orientar al país, a la comunidad, a la sociedad. Necesitamos líderes que tengan esa visión, que tengan una visión de país. Lamentablemente, no como lo hemos podido apreciar en la visita reciente del presidente Castillo a organismos internacionales, donde claramente dijo algunas ideas que tiene, pero no hay una visión de país. ¿Cuál es la visión de país de Perú Libre y el presidente Castillo? ¿Cambiar la Constitución? ¿Que el Perú sea marxista-leninista? ¿Que ya no haya pobres en un país rico? Esos son los tipos de afirmaciones a los que nos tienen acostumbrados en este corto tiempo de gobierno. Pero temas como los que he mencionado en este video requieren valentía, requieren conocimiento, requieren sostenibilidad, seguimiento y requieren sobre todo tener una visión de país. Y hacia eso hay que apuntar.